Bienvenidos a todos a esta última sesión de Coinelab Módulo 1 Griego para Todos. Espero que haya sido de beneficio este curso y espero que lo siga siendo. Hemos estudiado lo que son los sustantivos de segunda declinación. Estos nos ayudarán a entender, a leer, a explicar, incluso a traducir partes del Nuevo Testamento que están escritos, pues, el Nuevo Testamento en griego koine. Espero que lo sigan disfrutando. Hoy, como les decía, en nuestro último módulo estaremos viendo, o en nuestra última clase de este último módulo, estaremos viendo sustantivos plurales de la segunda declinación. Hemos visto hasta el momento los sustantivos en singular y los sustantivos de segunda declinación. Ahora, quiero que pienses y que respondas cuáles son las declinaciones que hay en griego koiné. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Muy bien. En griego koiné tenemos la primera declinación, la segunda declinación y la tercera declinación. Excelente. Ahora quiero que pienses a cuál de estas pertenecen, por ejemplo, los sustantivos femeninos, a cuál los sustantivos masculinos y neutros y a cuál pertenecen diferentes sustantivos que terminen en consonante. Piénsalo un momento. Muy bien. A la primera declinación pertenecen los sustantivos femeninos, mayoritariamente. En la segunda declinación encontramos los sustantivos masculinos y neutros. Y en la tercera declinación encontramos sustantivos tanto femeninos como masculinos como neutros, pero que terminan en consonante y son sustantivos de especial atención. En este módulo 1 de Coinel Lab, griego para todos, estamos estudiando los sustantivos de segunda declinación, es decir, mayoritariamente masculinos y neutros. Ahora, por favor, responde. ¿Cuáles son las características que evaluamos en cada término, sobre todo en los sustantivos? Estas características nos van a permitir catalogar y caracterizar los diferentes sustantivos. Así que toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Muy bien. Esas características son caso, número y género. ¿Cuál es el proceso que seguimos para catalogar o clasificar cada término? Primero, determinamos el tipo de palabra. Si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es una preposición, si es un artículo. Tipo de palabra. En nuestro caso, en este módulo estamos viendo sustantivos y vamos a utilizar la letra N para hablar de los sustantivos o nombres. Y la N la usamos, como ya lo sabes, por el término en inglés noun. Después miramos el caso. ¿En qué caso está el sustantivo? Después miramos su número y después su género. Así que si tenemos un término que reúne estas características, estamos diciendo que el sustantivo es nominativo singular masculino y lo identificamos con estas letras. Esto nos ayudará a ubicar el sustantivo en donde debe estar o qué función cumple dentro de la oración y podemos traducir adecuadamente una frase, una oración y varias partes de las escrituras. Ahora, vamos a la práctica. Esta es una escritura que tú ya conoces, Santiago 1:1. Léela, por favor. Muy bien. ¿Cómo se lee? Dice la escritura en griego koiné, Santiago 1:1. Iacobos, Teú, Caí, Curiú, Jesucristo, Dulos. Muy bien. Ahora, determina, así como yo he determinado, cuáles son los sustantivos que aparecen en esta frase. Ya sabemos que Iacobos es un sustantivo.
Determina los restantes sustantivos que hay en esta frase. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Correcto. También, TU es otro sustantivo, Kuriu, Jesu, Cristu y Dulos. Excelente. Tenemos 6 sustantivos en esta frase. Ahora, mira bien y escribe cuáles son las terminaciones de cada sustantivo. Muy bien. Jacobos termina en Omicron sigma. Es una sigma final. TU termina en Omicron y Upsilon. Kuriu también en Omicron y Upsilon. Jesu en Omicron y Upsilon. Cristu en Omicron y Upsilon. Y Dulos en Omicron sigma final. Muy bien hecho. Ahora, ya que sabes las terminaciones, y como sabes, las desinencias en griego son muy importantes porque te ayudan a determinar la función de la palabra en la oración, haz precisamente esto. Mira en qué caso está cada uno de los sustantivos. Muy bien. Jacobos, por su terminación, y sabemos que es de segunda declinación, está en nominativo. Teu está en genitivo. Kuriu está también en genitivo. Jesu también está en genitivo. Cristu igualmente en genitivo. Y Dulos está en nominativo. Como ya sabes, en el griego los términos están en diferente orden generalmente que en el español. En español tenemos un orden específico de sujeto y predicado. En el griego koiné no existe una regla general para ello, así que vamos a encontrar frases como esta, en la cual los nominativos, que son los protagonistas de la oración, están en diferentes lugares de la frase. Pero esta categorización de los sustantivos nos ayuda a determinar la función del sustantivo en la frase o en una oración. En este caso ya sabes que Jacobos y Dulos son nominativos, así que para nosotros que hablamos español, vamos a reorganizar la oración y a traducirla luego. ¿Cómo quedaría la oración si la escribiéramos en español? Algo así. Jacobos, Dulos Teu, Kai, Kyriou, Jesu, Christu. Ahora tradúcelo. Muy bien. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien. Así se traduce Santiago 1:1 y ya lo has hecho con el conocimiento que tienes del griego koine. Recuerda que el genitivo generalmente o mayoritariamente va acompañado de la partícula de. Por eso hablamos de doulos teu, que significa siervo de Dios. Doulos teu, siervo de Dios. Y como Kuriou Jesucristo está también en genitivo, usamos la partícula de y del Señor Jesucristo. Muy bien. Espero que esto te haya animado en tu conocimiento y en tu aprendizaje del griego koine. Hoy estaremos viendo algunas tablas que nos van a ayudar ya a identificar nuestros sustantivos en los diferentes casos que hemos aprendido. Pero estaremos viendo también los plurales. Comencemos con un pequeño repaso usando el término adelphos, que quiero que pienses, ¿qué traduce adelphos? Correcto. Adelphos, en griego koiné, al traducirlo significa hermano. Y como tú sabes, la Omicron sigma es la terminación nominativa singular masculino de un sustantivo de la segunda declinación. Muy bien. Así que no se traduce plural, sino que es singular. Adelphos es hermano. Y vamos a ver esta tabla de los casos de adelphos para que te pueda servir como guía. Vamos a ver en qué casos se puede encontrar adelphos y cómo son sus terminaciones. En el caso nominativo, evidentemente es adelphos y se traduce hermano. En el genitivo es adelphou y se traduce del hermano.
En acusativo es adelfón. Es el objeto directo. Dependiendo del verbo que se utilice, lleva alguna u otra partícula. Puede decir saludos al hermano. Ese estaría en acusativo. O yo saludo al hermano. Este estaría como objeto directo, así que se escribiría adelfón, al hermano. Dativo, adelfo, termina en omega iota suscrita y es el objeto indirecto. Y se traduciría para el hermano. Y vocativo, como ya lo sabes, el vocativo es un caso en el cual se identifica un llamado a alguien. Se invoca a una persona directamente. En este caso, el vocativo de adelfos es adelfe y se traduce como hermano, como cuando alguien llama a un hermano a hacer algo. Hermano, ven. Ahora veremos la tabla de declinación de adelfos en el plural. Hasta el momento, en todo el módulo, hemos hablado de sustantivos en el singular masculino y en el singular neutro, pero estaremos viendo el plural. En este caso, el plural masculino de adelfos. Y esto es nuevo para cada uno de nosotros el día de hoy. Espero que puedas estudiarlo y esto te va a servir para pasar algún sustantivo al plural en cada uno de los casos o a traducirlos o a identificarlos en la Biblia. En el caso nominativo, el plural de adelfos es adelfoi y se traduce como hermanos o los hermanos. En el genitivo es adelfón, termina en omega new. Recuerda que lo que parece una V para nosotros en español, en el griego koine esa V es una N realmente, es una new, o se lee como una N. Adelfón, y se traduce de los hermanos. Acusativo, el término adelfos en acusativo es adelfus. Recuerda que Omicron y Upsilon unidos en un diptongo se leen como una U. Adelfus. Y funciona como objeto directo. A los hermanos. Dativo. Adelfois. Termina en Omicron, iota, sigma final. Adelfois. Dativo. Para los hermanos o a los hermanos. Recuerda que este es el plural. Y en vocativo es adelfoi. También termina en Omicron, iota. Como te das cuenta, es igual que el nominativo. ¿Cómo lo podemos diferenciar en un texto? Primero, por su contexto. Y segundo, porque el vocativo nunca lleva un artículo, que en el módulo 2 estaremos viéndolos. Espero que estas tablas te sirvan para identificar los casos en los que se encuentren ciertos sustantivos de la segunda declinación en tu Biblia en griego del Nuevo Testamento. Quiero animarte a que estas mismas tablas las realices con otros sustantivos de la segunda declinación que ya conoces. Ahora, aprovechemos para ver la tabla de declinación de Evangelion. Evangelion es un neutro. Este es un sustantivo neutro. Y nos sirve para ver la pequeña diferencia que hay entre los masculinos de segunda declinación y los neutros de segunda declinación. Tienen bastantes cosas en común, como el genitivo, el acusativo y el dativo, pero se diferencian en el nominativo. Veámoslo. Evangelion es un término que significa buena noticia o buen anuncio. Y aquí vamos a poner en práctica un poco el conocimiento del griego. Eu significa bueno, agradable. Y angelion significa mensaje o anuncio. Así que evangelion significa buen mensaje, buen anuncio o buena noticia. También, hablando ya de la lectura como tal, recuerden que cuando hay dos gamas seguidas, la primera se lee como una N. Evangelion. Ahora sí desarrollamos la tabla de la declinación de evangelion en los diferentes casos. En el caso nominativo es evangelion y se traduce el evangelio. En genitivo, evangeliu.
y se traduce como del evangelio o de la buena noticia o del buen mensaje o del buen anuncio. Acusativo, evangelion, y se traduce como al evangelio o a la buena noticia. Y el dativo, evangelio, y significa o se traduce como para el evangelio o para la buena noticia. Esta es la tabla de declinación de evangelion en el singular. Ahora veamos el plural. Tabla de declinación de evangelion. En el caso nominativo, para el plural es evangelia. Si te das cuenta, en el plural termina en alfa y se traduce o se traduciría como los evangelios. En genitivo es evangelión y se traduce de los evangelios. Acusativo sería evangelia y se traduciría a los evangelios. Y en nativo, evangeliois y se traduciría para los evangelios. Estas son las terminaciones para el plural en un sustantivo de la segunda declinación neutro. Recuerda que en la segunda declinación encontramos sustantivos masculinos y neutros mayoritariamente. Ahora, quiero ver esta tabla para que analicemos y la aprendamos en el caso de tecnon. Si te das cuenta, en la anterior tabla, Evangelion no tenía vocativo, porque en el Nuevo Testamento no aparece el vocativo de Evangelion, pero en el caso de tecnon, en el Nuevo Testamento sí aparece. Entonces, la tabla completa es esta. En el caso nominativo, para tecnon, en singular es tecnon, y en el plural es tecna. Tecnon significa el niño. Plural tecna significa los niños. Así termina en alfa, recuerda que se puede traducir como niño de manera masculina. Genitivo, tecnu, del niño. Plural, tecnon, de los niños. Acusativo, en singular, tecnon, y se traduce al niño. Y en el plural, tecna, que se traduce a los niños. Dativo, tecno, termina en omicron y iota suscrita, para el niño, y tecnois, que se traduciría para los niños. Y en vocativo, que es lo que les he contado, que aparece en el Nuevo Testamento, este término en neutro sí aparece como un vocativo, es cuando se le hace un llamado a alguien, es tecnon, es igual al nominativo, y es tecna en el plural, igual al nominativo plural. La diferencia es que es el llamado. Niños, aparece como tecna, niños, vengan a mí. Espero que te ayude. Las últimas dos tablas que estaremos viendo el día de hoy te van a ayudar a ver las terminaciones y tienen cierto ritmo para que puedas aprenderlas. Veamos la tabla de terminaciones de la segunda declinación en los sustantivos masculinos. Y si te das cuenta, aquí tenemos solo las terminaciones y te van a ayudar a aprender y a identificar mucho más fácil en qué caso está cada sustantivo en un pasaje de la Biblia. En el caso nominativo es omicron sigma, os, en el caso de que sea singular. Genitivo, u. En el acusativo, on. En el dativo, o. Y en el vocativo, e. Y hay un ritmo que te puede servir para aprenderlo. Os, u, on, o, e. Y como ya te sabes el orden de los casos, nominativo, genitivo, acusativo, dativo y vocativo, tú te grabas las terminaciones en ese mismo orden y ya sabes en qué terminación se identifica cada uno. Os, u, on, o, e. Os, o, un, o, e. Os, u, on, o, e. Puedes pausar el video, repetirlo y repasarlo. Esto cuando es singular. Y en el plural es hoy, on, us, ois, hoy. Hoy, on, us, ois, hoy. Y así puedes identificar las terminaciones, las desinencias de los sustantivos en segunda declinación para los masculinos.
Espero que te ayude a identificar los diferentes sustantivos. Ahora, esta tabla es de las terminaciones de segunda declinación, pero de los neutros. Y es lo mismo, ya te sabes el orden de los casos, nominativo, genitivo, acusativo, dativo y vocativo. Y aquí están las terminaciones en singular. On, u, on, o, on. On, u, on, o, on. Y en el plural es a, on, a, ois, a. A, on, a, ois, a. Y en la medida que te lo vayas mecanizando y vayas repitiendo y adquieras el ritmo, te vas a acordar más fácilmente de cómo terminan los sustantivos de segunda declinación, tanto para los masculinos como para los neutros. Espero que te sea de utilidad y que lo puedas disfrutar. Ahora, pasemos a nuestro vocabulario del día de hoy. Usémoslo también como lectura. Así que toma tu tiempo y léelos en voz alta. Muy bien, te voy a acompañar en la lectura. Theos, logos, dulos, anthropos, curios o quirios, autos, adelfos, paz, pasa, pan, tecnon, zoe. Muy bien. Ahora, tradúcelos. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Muy bien. Theos se traduce como Dios. Logos como palabra o verbo. Dulos como siervo o esclavo. Antropos, hombre. Kyrios o curios como señor. Autos como él, ella o él mismo o ello. Autos es un pronombre. Nos va a servir en esta ocasión. ¿Por qué? Porque es de segunda declinación y también se puede declinar. Es decir, que podemos darle diferentes desinencias para usarlo en los diferentes casos. Adelfos, hermano. Paz, pasa, pan. Todo o cada. Tecnon, niño. Zoe, vida. Este último término es un sustantivo de primera declinación femenino, es decir, no pertenece a la segunda declinación, pero quería incluirlo para que ya puedas conocer un poco más acerca de otros sustantivos de otras declinaciones. También lo vamos a ver en el ejercicio siguiente. Vamos a la práctica y vamos a trabajar en Juan 1.1. Te animo a que lo leas en voz alta. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Muy bien. Dice en Juan 1, del 1 al 4. Este es el Evangelio de Juan, escrito en un koiné que es muy asequible a las personas de su momento. Dice, en arge en ho logos, kai ho logos, en proston teon, kai theos, en ho logos. Jutos en arge proston teon. Panta de autú, egéneto kai joris, autú egéneto ude genjo hegonen. En autotsoen, kai etsoe, ento foston anthropon. Este es Juan 1 del 1 al 4. Ahora, vamos a seguir practicando. Por favor, identifica los sustantivos de segunda declinación que estén en nominativo. Así que ya sabes cómo identificarlos y escribe sobre ellos o en tu hoja de anotaciones como ya lo sabes hacer. Comencemos con los nominativos singulares masculinos. Toma tu tiempo. Veamos el primero.
Muy bien. El primero es logos. Excelente. Este es un sustantivo nominativo singular masculino. Logos es o se traduciría como la palabra. El siguiente término en nominativo singular masculino es logos también. Excelente. Sustantivo nominativo singular masculino. Muy bien. A continuación, en el siguiente renglón aparece theos, nominativo singular masculino. Theos. Muy bien. Y al final de esa misma línea aparece nuestro cuarto sustantivo en nominativo singular masculino. Excelente. Espero que lo hayas logrado. Ahora, continuemos con los sustantivos genitivos. Por favor, identifica dentro de estos los sustantivos que son genitivos. Toma tu tiempo. Antes, quiero decirte que este jutos de Juan 1.2 no lo hemos visto con anticipación. A veces se considera un sustantivo. Luego lo estaremos viendo, pero también está en nominativo singular masculino. Excelente, si te diste cuenta. Ahora, trabajemos en los genitivos. Y el primero está en Juan 1.3, que dice autu. Muy bien. Está en genitivo singular masculino. ¿Y cómo lo sabemos? Por la terminación omicron y upsilon. Excelente. El siguiente sustantivo que aparece es autu. Excelente. En el mismo Juan 1.3, genitivo singular masculino. ¿Por qué aparece la letra P? Porque realmente es un pronombre personal, pero funciona como un sustantivo. Es de él, porque está en genitivo y es de él. Acuérdate que el término autos o autos se traduce como él, ella, ello o mismo o misma. En este sentido, aquí en genitivo se traduce de él. Excelentemente bien. Ahora quiero que aproveches para mirar un sustantivo genitivo plural masculino. Espero que ya lo hayas encontrado. Si no, va a ser un buen aprendizaje para ti. Correcto, es antropon. Antropon está en genitivo plural masculino. De los hombres. Si te das cuenta, termina en omega new, que ya sabemos que es la terminación para el genitivo plural masculino. Excelente. Continuemos con el caso acusativo. Identifica cuáles sustantivos están en acusativo. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Muy bien. El primero es en el versículo 2, theón. Excelente. Termina en omicron new. Esa es la terminación del acusativo singular. Muy bien. Y es masculino. El siguiente que aparece es theón. Excelente. También en Juan 1.1 y Juan 1.2 está el mismo término. Acusativo singular masculino. Masculino. Ahora trabajemos en el caso dativo. Lo podrás identificar fácilmente por su terminación. Toma tu tiempo. Muy bien. Está en el versículo 4, Juan 1.4. Dice auto. Muy bien. Es el dativo singular masculino. Dativo singular masculino. Excelente. Y este se traduciría como para él, hacia él, a él, porque auto pues, funciona de esa manera. Excelente. Espero que haya funcionado para ti, que hayas visto tu avance, que hayas visto tu crecimiento y conocimiento en el griego koine. Quiero animarte a que puedas continuar con el módulo 2 de nuestro griego koine, que estaremos anunciando su inicio dentro de poco. También quiero animarte
a que memorices con más agilidad el alfabeto griego y que puedas repasar todas las clases que hemos visto para que en nuestro siguiente módulo puedas avanzar mucho más fácilmente. Estaremos leyendo mucho más el Nuevo Testamento en el griego, estaremos viendo los artículos y estaremos viendo algunas otras características del idioma que te van a servir a leer tu Biblia en griego. También te van a ayudar estos conocimientos a responder a diferentes ideas acerca del Nuevo Testamento y qué dice la palabra desde el griego mismo. Gracias a todos por habernos acompañado en este módulo 1, Koiné Lab, griego para todos, los sustantivos. Muchas gracias y espero que lo disfrutes y hasta una próxima oportunidad.